Inclusive Avellán, en su libro Al caso, el punto final, siendo un periodista del sistema, da a entender, si lo lees varias veces el libro, de que efectivamente había gente muy poderosa detrás de estos asesinatos, que no han sido los primeros ni los últimos. ¿Estarías hablando de una ceremonia satánica o algo así? Yo estoy hablando de ciertas personas de alto rango, muy poderosas a nivel del Estado, con conocimientos y amigos dentro de, por ejemplo, las fuerzas de seguridad oscuras del Estado, las cloacas. Se citaron, y esto está en Internet y está en los periódicos, en las hemerotecas, 4 nombres. Cuando en el Mississippi, ¿te acuerdas del Mississippi? Sí. Se citan estos 4 nombres, se yugula el Mississippi. Uno de ellos era... Bueno, para los que nos están viendo en Sudamérica, era un programa que había en España. Muy famoso. Lo dirigía Pepe Navarro y que, bueno, se hizo famoso también porque habló de este tema. Bueno, no habló, sino que se iba a visitar siempre el señor Blanco, que era el criminólogo, abogado, y Fernando García, el padre de Miriam, estaban prácticamente noche sí y noche también allí. Y al citar estos cuatro nombres... ¿Puedes decir los nombres? Sí, los nombres eran Luis Solana Madariaga, hermano de Javier Solana, sí, ex jefe de la OTAN. Efectivamente. Alfonso Calvé, ya fallecido, exgobernador civil de Alicante. Un director de cine de segunda o de tercera llamado De Castro, no me acuerdo del nombre, y Francisco Laína. ¿Quién es este hombre? Francisco Laína era él, del 23F, el que estuvo de jefe de gobierno durante el momento en que no había gobierno en España. ¿Y no podría ser, habiendo un director de cine, que quisieran rodar una snuff movie de estas? Es posible, es posible. Lo que pasa es que parece ser que lo que fue... Digo que estos 4 nombres se citaron en los programas, estoy diciéndolos porque... ¿Por qué se citaba a Luis Solana? Pues parece ser que hubo un informe que se llamaba el informe Aladino, en el cual era una segunda investigación en la cual había ya inclusive retratos robots. Pero todo eso se yuguló. Yo estoy hablando de todas estas cosas, de cosas que están en la prensa y están en Internet. Y salieron en el programa, por ejemplo, en Radio Nacional de España salieron estos 4 nombres. Y yo tengo grabado inclusive los 4 nombres que da Fernando García y Blanco en el Mississippi, el último día que se habló de este asunto. Por lo tanto, ¿qué pudo pasar, Juan Ignacio? Si puedes, digamos, hacer un guión terrorífico, evidentemente, de tu hipótesis, trasladarla casi a escenas, lo que has trabajado durante tanto tiempo. La teoría, hemos escuchado, está fundamentada en el aspecto de la hipótesis heterodoxa por diferentes vías, además, ¿no? Se habla de grupos poderosos, se habla de encargo de unos delincuentes de poca monta simplemente para hacer un trabajo y que luego pasen más cosas. Se ha llegado a hablar de criptogrupos o sectas. ¿Qué hay de todo esto en tu opinión personal, Juan Ignacio? Bueno, mira, yo antes que nada quisiera tener un recuerdo con la duquesa de Medina Sidonia, que en paz descanse, que es quizás mi gran adalid en toda esta investigación y que más nos ha ayudado y nos ayudó económicamente y en todos los aspectos a conocer qué es lo que ocurre. Pero por intentar ser breve, aquí ocurre que por intereses concretos de unas personas concretas se encarga a un grupo de delincuentes el secuestro de estas 3 niñas, que una vez que se realiza el secuestro con las 3 niñas, amén de los diferentes actos que ocurrieron, que ahí tendríamos que charlar durante mucho tiempo porque tú has planteado las diferentes hipótesis de lo que pudo suceder, pero evidentemente algo absolutamente terrorífico. Pero fundamentalmente hay que tener muy claro que el móvil no es un móvil sexual. El móvil de Alcácer es un móvil de poder. Y ese móvil de poder es el que hace que estas personas contraten a esas otras personas para que secuestren a las niñas, que las mantienen vivas durante un determinado tipo de tiempo, que incluso llegan a plantear chantajes al Estado, y que finalmente, tras llegar a determinados acuerdos, pues los cadáveres aparecen en un lugar determinado junto con los culpables, uno de ellos muerto ya.
Nos hablas, por lo tanto, de un grupo de personas que trazan una especie de plan macabro con un sentido no sexual, como tenemos todos más o menos asumido, ¿no? Que hay un crimen sexual con una serie de vejaciones sobre las muchachas. ¿Podríamos estar viendo algún tipo de ritualística en todo esto? Esos elementos que antes has contado de alguna forma sueltos, una cruz de Caravaca, algunas amputaciones, ¿habría una especie de escenificación de algo en esas noches diferentes en tu teoría, Juan Ignacio? Exactamente. Es que una vez que se tiene el producto, y perdón por la expresión, que no es ningún menosprecio hacia las niñas, pues se realizan con ella otro tipo de actuaciones colaterales. Es decir, aprovechando que tenemos esto, vamos a utilizarlo por aquí, vamos a utilizarlo por aquí y vamos a utilizarlo por aquí. Pero evidentemente hay que tener muy claro que nos encontramos frente a un grupo muy importante de personas que evidentemente también entre ellos, no todo el grupo, sí participan y practican ciertas artes ritualísticas. ¿Se podía ahondar más en eso, Juan Ignacio? ¿Ritualístico en qué sentido? Porque yo he escuchado grupos, estaba muy de moda, y tú lo sabes como periodista de investigación que eres, el asunto casi del satanismo, la criptomasonería, sociedades secretas, o grupos más bien de personas adineradas que quieren dar rienda suelta a sus perversiones, porque son mundos muy diferentes, ¿no? No, por supuesto, no tienen absolutamente nada que ver, pero no, ese segundo mundo de personas de poder y dinero que simplemente se quieren pegar una pasada con las chicas, yo eso le tengo absolutamente descartado. Es decir, no se trata de una juerga. No se trata de una juerga, en tu opinión, sino de algo perfectamente planificado. No, por supuesto, pero desde la primera línea hasta la última. Es algo además que se ha planificado en un tablero. Es un hecho que está tremendamente estudiado. Es decir, yo aquí recibí muchísimas informaciones del que tiene algo de información, que no es la Guardia Civil ni la Policía Nacional, sino que es el CNI. Entonces, evidentemente, el caso Alcácer es una apuesta contra el Estado importantísima. Y evidentemente en esas ramificaciones no todas las personas que participan en la trama pertenecen a estos grupos, pero muchas de esas personas sí pertenecen a determinados grupos que evidentemente son de gran complejidad como para que nos pongamos a detallarlos. Tú afirmaste que llegaste a ver incluso una filmación de estos hechos. Yo no sé si sigues pensando que eso fue así, entregaste la filmación a las autoridades, evidentemente. ¿En qué quedó todo eso? Bueno, es que lo que hay que tener claro es que las investigaciones que nosotros realizamos tenían una fuerza fidedigna tan importante como para que el entonces ministro del Interior, don Jaime Mayor Oreja, me recibiera a mí el día 14 de diciembre del año 1996, para el que quiera consultar las hemerotecas. No creo que el ministro del Interior reciba muchos periodistas para hablar de un caso concreto. Eso significa que antes has tenido que pasar pues desde el subsecretario hasta por toda la escala desde abajo, contando, explicando y demostrando los datos que tienes. Entonces, evidentemente, una de las cosas que había no era una grabación, era más de una grabación que yo tengo en mi poder y que evidentemente se entregaron en el Ministerio del Interior, porque yo entonces tenía un sentido de la responsabilidad absoluta. Yo podía haber editado sin comprobar la veracidad o no de las cintas cuando estábamos en el Mississippi, haberlas publicado y haber montado el bochinche o haberlas vendido o haber ganado dinero, pero yo entendía que eso tenía la gravedad suficiente como para entender que el caso Alcácer no lo voy a resolver yo, el caso Alcácer lo tienen que resolver los tribunales de justicia, evidentemente con la ayuda y participación de los miembros y fuerzas de seguridad del Estado. Entonces yo, claro, que entrego esa cinta al asesor del ministro en las siguientes reuniones que nosotros mantenemos. ¿Eran filmaciones reales? ¿Tú identificabas Vamos a los a ver, personajes? la más importante de las que hay no es una snap movie. Nunca he comentado que sea una snap movie. Es una filmación en la que está sobre una camilla
un cuerpo de una de las niñas y van pasando por delante en una especie de fila, como rindiendo no se sabe qué, porque no se hacen gestos, van pasando, van parando, van mirando, pues como cuando alguien va a un velatorio, y aparecen, pues eso, una serie de personas que entran por una zona de la escena, dan la vuelta a la camilla y salen por el otro lado. Juan Ignacio, este criptogrupo de poder, tú crees en su existencia, y la pregunta ¿es el único acto, el de Alcácer? Porque también hay una pregunta pendiente, ¿no? ¿Estas personas siguen siendo un peligro? ¿Esa escenificación es única? ¿Hay que tener miedo porque estas personas siguen con la sed de volver a hacer chantajes con ritualística de este tipo? Por supuesto, eso no hay duda. El que se han producido más casos es algo auténticamente real y demostrable.